Bienvenidos a La Economía. Con la campaña electoral ya en curso, el presidente estadounidense Joe Biden presentó este lunes su proyecto presupuestario para 2025, un plan que supera los 7 billones de dólares y prevé sufragar más gasto social con aumentos tributarios para las empresas y los más ricos. El documento incluye elevar la tasa del impuesto de sociedades del 21 al 28%, aumentar los tipos para quienes ganan más de $400.000 u obligar a las personas con un patrimonio de 100 millones de dólares a pagar al menos un tipo del 25%. En el lado del gasto, Biden busca una mayor desgravación fiscal por hijos para familias de ingresos bajos y medios, así como destinar más de 250.000 millones de dólares a la construcción de vivienda. Aumento de impuestos para las grandes multinacionales y un mayor gasto social, entre otras cosas. Ana Nieto, en Nueva York, cuéntanos qué posibilidades tiene esta propuesta presupuestaria de Biden de salir adelante. Tradicionalmente, Rosa, el presidente muestra con su propuesta las prioridades del Ejecutivo, pero cuando no tiene de parte al Legislativo, como ocurre, la mayoría se quedan en el tintero. Y en este caso no va a ser diferente, y menos en un año electoral. Los republicanos están totalmente en contra de elevar los impuestos a las empresas y no quieren ni siquiera oír hablar de una tributación mínima a las grandes fortunas. Es más, sus propuestas están escoradas a una reducción de los impuestos a la clase media y a los pequeños negocios, además de una fuerte contracción del gasto. Entre otras cosas, lo que quieren es acabar con la ley de reducción de la inflación, las ayudas a la transición energética limpia, quieren reducir la acción del Estado y además cambiar parte del Obamacare. Para Biden, este presupuesto es más bien su credencial electoral y son unas cuentas que amplían la red social, que ayudan a la clase media con buena parte de los gastos que tienen y que han subido mucho, y además también dedica una buena parte, que es una parte importante, unos 100.000 millones de dólares a la seguridad en la frontera. También hay ayudas para Israel y Ucrania. Bueno, y la Casa Blanca habla de reducción del déficit presupuestario. ¿Hasta qué punto es ambiciosa la propuesta? Bueno, el presidente propone medidas para reducir el fuerte déficit del Estado en la próxima década y ciertamente subir los impuestos a las corporaciones, que el año pasado solo aportaron el 10,7% de los ingresos del Estado, pueden ayudar a disminuir ese desfase entre ingresos y gastos, pero marginalmente. La proyección de que el déficit baje va a ser complicado. De momento, para este año se esperaba un 6,6% del PIB como déficit y el año que viene bajaría al 6,1%. Solamente bajaría hasta el 3,9% a finales de la década, en el año 2034. Pero siguen siendo cifras muy altas porque están por encima de la media del déficit que se ha registrado en los últimos 50 años anteriores, que está rondando el 3,7%. Además, son unas cifras que se hacen creyendo que la economía funcione muy bien y que no haya ningún problema, ninguna recesión y que todo vaya adelante. Por otro lado, preocupa el aumento de la deuda también. Muchísimas gracias, Ana, por analizarnos este plan presupuestario. Vamos a otro asunto. La fiebre del oro vuelve a los mercados. El preciado metal brilla nuevamente y el viernes rompió marcas históricas por cuarto día consecutivo, alcanzando un máximo de $2.180 la onza. Esta tendencia viene provocada por la perspectiva de que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo mantengan bajos los tipos de interés. Otros factores se remiten al clima de inseguridad generado por las tensiones geopolíticas actuales y la compra masiva de oro por parte de bancos centrales de todo el mundo, especialmente el de China. Es uno de los focos de interés estos días en los mercados, el auge del precio del oro que comentamos ahora con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt. José David, muy buenas tardes. El oro siempre ha sido un refugio en momentos de incertidumbre y ante la subida de precios, pero ¿por qué se está revalorizando tanto ahora cuando la inflación está cayendo? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues precisamente esa contradicción aparente es la que ha generado tanto interés estos últimos días por la evolución del precio del oro, que responde, Rosa, en realidad a una tormenta, podríamos decir, perfecta. Por una parte, llevamos un tiempo en el que se observa una fuerte demanda de los bancos centrales, sobre todo de Asia, por acumular oro. Por ejemplo, en el mes de enero hubo una gran demanda en acumulación de oro del Banco Central de Turquía, de un país que sufre una alta inflación, pero también del Banco Central de China. Y otro de los factores que están influyendo más, dicen los expertos, en la evolución del precio del oro
es la incertidumbre que generan las elecciones en Estados Unidos, la posibilidad de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca y lo que podría ocurrir con las relaciones bilaterales con China y con otras potencias económicas. Y el tercer factor que más está influyendo en la compra de oro, Rosa, está siendo, como adelantabais, la evolución de los tipos de interés. Espera que se recorten a partir del mes de junio y eso afecta directamente a una caída del interés que se exige a los bonos del Tesoro. Así que ante la caída de ese interés, pues muchos están refugiando en todo este contexto en la compra de oro, que también es un valor seguro hacia el futuro, ¿no? Claro. Bueno, ¿y quién se beneficia de los nuevos récords en el precio del oro, José David? ¿Hay que tener en cuenta algún tipo de riesgos? Sí, bueno, los principales beneficiarios obviamente son las empresas que se dedican a la explotación del oro. Por ejemplo, una de las empresas más importantes del mundo, Newmont, en Estados Unidos. Las acciones están subiendo en las últimas semanas. Otro de los puntos que hay que mirar es, por ejemplo, Suiza, que es, Rosa, uno de los países clave en el refinado del oro a nivel internacional. Pero todo esto tiene una cara B y sobre todo preocupa cómo este aumento de los precios del oro puede afectar a un problema agravante en la región de América Latina, y es la minería ilegal. Hemos hablado estos últimos meses de cómo, por ejemplo, todo esto ha afectado a la comunidad Yanomami, por ejemplo, en Brasil, pero en otros países es preocupante la evolución de la minería ilegal del oro, como en Ecuador, por ejemplo, en Perú, en la región de Madre de Dios, porque se juntan varios factores, ¿no? Desde el COVID, el aumento de los precios del oro, combinado con la pobreza de las regiones indígenas y también, Rosa, con una minería que es difícil de controlar porque todas estas minas ilegales están en regiones evidentemente difíciles de controlar también para las autoridades. Interesante lo que nos cuentas. Muchísimas gracias por las informaciones, José David. El gobierno de Javier Milei ha reducido a la mínima expresión el financiamiento del Plan Estatal para la Integración Sociourbana de Barrios Pobres en Argentina. Incluye obras de conexión eléctrica, agua potable y cloacas, pavimentado de calles y pasillos y mejoramiento de las viviendas. En el partido de Milei, La Libertad Avanza, atribuyen la decisión a la falta de recursos. No hay plata, como dice el presidente. Este es el baño. Este es el baño de la casa de Norma Nievas, pensionista argentina, madre de 8 hijos y abuela de 25 nietos. Cocina en la sala de estar y busca agua en el patio. En 2023, el Estado comenzó a construirle baño y cocina dentro de un plan de integración sociourbana de barrios pobres. Pero esta y otras obras del plan, aquí en el suburbio bonaerense de San Martín y en toda Argentina, han sido paralizadas por el gobierno de Javier Milei. Yo sola no lo podía terminar de hacerlo. Necesitaba esto y lo necesito, no es que lo necesitaba, lo necesito. Porque quiero vivir dignamente como tiene que ser. Si uno me pide permiso para venir al baño y le tengo que hacer entrar al baño que yo tengo, no, es una vergüenza. En San Martín se ha frenado no solo la construcción de baños y cocinas, clave para la sanidad de las familias, sino también la conexión de agua potable y cloacas, la instalación eléctrica segura, la pavimentación de calles y pasillos y el tabicado de arroyos. Solo hay dinero para avanzar un mes más en la ampliación de una escuela, según la coordinadora de la cooperativa constructora y vecina de estos barrios. Poder caminar con una vereda bien hecha o por poder abrir una canilla y tener el agua, o las cloacas, que nosotros como cooperativa y como vecinos luchamos mucho por tener las cloacas y que ahora que veníamos haciendo un trabajo con los compañeros y ahora se pare, es muy lamentable. Vamos a quedar 200 compañeros a partir de marzo sin trabajo. El gobierno de Milei bajó el déficit fiscal del 5% del PIB en 2023 al 0% en enero con podas de gastos. Cortó a un quinto la obra pública. Además, redujo 97% el financiamiento de un impuesto al plan de integración sociourbana. Un concejal de su partido en San Martín repite la frase de Milei, no hay plata, pero reclama que las obras allí iniciadas se terminen. A mí me parece que la lógica de no hay plata también la tenemos que hacer en este caso, pero también pensando en que sería un prejuicio no seguir una obra porque el costo sería mucho más alto para hacia adelante. Y la obra la gente la necesita. Veremos si nos dan
la respuesta adecuada? Yo creo que sí. En la ciudad de Buenos Aires, María Migliore impulsó la integración sociourbana cuando fue ministra de Desarrollo Humano. Lamenta que Milei recorte el financiamiento de esta política. Es un error de financiar esta política, creo que es una de las pocas políticas de Estado que existe en Argentina y que además viene probando con resultados concretos en jurisdicciones como la ciudad de Buenos Aires, que la integración sociourbana es la mejor herramienta para combatir la pobreza estructural. Pero el presidente argentino ha puesto como prioridad el equilibrio fiscal. La obra de integración sociourbana de San Martín deberá esperar. Esta y otras obras públicas de Argentina están paralizadas por el ajuste fiscal en el corto plazo. La duda es si se reanudarán después, porque Milei está a favor de que la infraestructura sea hecha por iniciativa privada. La última huelga de Deutsche Bahn apenas ha terminado y ya se vislumbra una nueva. La empresa alemana de ferrocarriles intentó sin éxito ante los tribunales impedir un nuevo paro. La huelga anunciada por el sindicato de maquinistas GDL es ya la sexta en la actual ronda de negociaciones de este conflicto salarial. Comenzó durante la tarde del lunes en el transporte de mercancías y el martes de madrugada seguirá una huelga de 24 horas en el de pasajeros. La principal exigencia del sindicato sigue siendo la semana laboral de 35 horas en lugar de las 38 actuales para los maquinistas, sin perder por ello salario. Para el martes y miércoles, además, están previstas huelgas de auxiliares de vuelo de Lufthansa que podrían provocar la cancelación de hasta 1.000 vuelos solo en Frankfurt y Múnich. Y a los pasajeros se les acaba la comprensión y la paciencia. Esto es todo de momento en la economía. Pueden seguir estas y otras noticias en nuestras redes sociales. Gracias por seguirnos y hasta pronto.